Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 314. Día de oración 314. Qué gran bendición de parte de nuestro Señor y nuestro Dios, que nos permite a diario conectarnos a este espacio con el propósito de que podamos conocer un poco más a nuestro Dios, aferrarnos un poco más a Él, estar atentos a lo que su palabra nos quiere decir, y felicitarlos porque sé que hoy varios estuvieron ya en el culto del Señor y que saquen ahorita el tiempo otra vez. Yo sé que no es fácil hacerlo, y yo sé que de pronto hasta nuestra carne no quiere, ¿no? De pronto nuestra carne quiere irse a ver un programa, un partido, o quiere ir a descansar un rato. Pero esto también demuestra que para nosotros primero está el Señor, ¿no? Y por eso estamos ahí disponibles para escucharlo. Y créame que la palabra va a ser una gran bendición para nosotros el día de hoy. Vamos a tratar de que ser lo más claros posibles para que esa palabra toque nuestras vidas y nos permita avanzar en el reino del Señor. Entonces vamos a preparar la Biblia. Recuerde que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy vamos a trabajar Números capítulo 17. Números capítulo 17. De igual manera el tema de hoy se llama Pruebas de la elección divina. Pruebas de la elección divina. Es el nombre del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a dar unos minuticos más a que las personas que de pronto todavía no les ha llegado el anuncio puedan en este caso recibirlo y de esa manera participar también. Si podemos darle me gusta y compartir, mejor, para que llegue más rápido, porque de esa manera digamos que llega más rápido a las demás personas, ¿no? Entonces demos ahí un minuto más. Un saludo especial ahí para la hermanita Flor, para el hermano Enrique, que ya está conectado, para Angelita, imagino que está por ahí con Nelson, para Yanecita, acá mi familia que los tengo al lado. Una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios, que todos estemos aquí conectaditos, atentos a la palabra, a lo que el Señor nos quiere decir. Pruebas de la elección divina. Entonces vamos a iniciar con la lectura, pero antes de eso vamos a hacer una oración corta para pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría, de su conocimiento, que nos permita entender su palabra y que de esa manera nosotros podamos hacer este grupo de oración para la gloria de Dios. Felicitar aquí a mis sobrinitos que los tengo al lado, a mi hijo. Han estado muy atentos a la palabra, he visto frutos en sus vidas muy bonitos y los felicito. Es muy bonito ver cómo el Señor hace que nuestros hijos avancen a partir de la predicación del Evangelio. Mire que no hay que hacer nada extraño. O sea, vea, usted a sus hijos, y esto como consejo especial, antes de orar, vea, usted a sus hijos no se ponga a hacerle nada extraño para que conozcan al Señor. Esto no es deporte, no es recreación para que ellos, no es por dibujitos. No. Es la predicación del Evangelio. La oración es lo que los va a convertir. No es nada más, mis hermanos. No es nada más. Aquí tengo una prueba de eso y más adelante se darán cuenta. Números capítulo 17, versículo 1. Antes de eso vamos a orar. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosísima noche, Señor, por tu santa presencia, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos abandonas y porque tú estás disponible para nosotros, Señor, en el momento que te necesitemos. Dios, gracias. Gracias porque sabemos que este mundo se cae a pedazos, Señor, y seguramente tu omnipresencia está en muchísimas cosas, pero hoy tomas tiempo para nosotros, para escucharnos, Señor, para estar atentos a lo que te queremos decir, para estar atentos a que nosotros estudiemos tu palabra de manera correcta. Te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestras culpas, Señor. Sabemos que la sangre de tu Hijo tiene el poder de darnos perdón, de limpiarnos, y por eso te agradecemos. De la misma manera, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos limpie para poder entender esta noche tu preciosa palabra, Señor. No permitas que nosotros nos dejemos llevar por el cansancio ni por las distracciones. Manténnos, Señor, atentos a tu palabra y permite que esta palabra la podamos llevar a la práctica. Bendito seas tú, mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos la lectura de Números capítulo 17. Dice: el Señor le ordenó a Moisés:
diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas de los israelitas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés le comunicó a los israelitas y a los jefes, le entregaron 12 varas, una por cada tribu, ¿no? Una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba la familia de Leví, o sea, la de Aarón, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que moriremos todos. Bueno, mis hermanos, yo creo que de las personas que están conectadas, todos deben recordar que hemos leído en estos días en los textos tragedia tras tragedia, ¿no? Pero esas tragedias no llegaron porque sí. Llegaron, recordemos, por la queja, por la murmuración del pueblo, por la rebelión y la sublevación del pueblo de Israel. Entonces, como todo eso venía sucediendo, el Señor determina un plan para que los israelitas, escuchen bien, para que los israelitas reconozcan que Aarón ha sido escogido por Dios mismo, ya que los israelitas pensaban que Moisés era el que lo había escogido. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esa era la verdadera queja de los israelitas, que las acciones que llevaba a cabo Moisés y Aarón, ellos pensaban que las tomaban por cuenta propia, que no era Dios el que les estaba dando esas órdenes, que cuando se escogió a Aarón ellos pensaban que era porque era familia de Moisés, pero no, fue Dios. Si uno recuerda más atrás, cuando Moisés dice que él no sabe hablar, el Señor le dice que lleve a su hermano Aarón. Desde ahí el Señor ya lo había escogido. Es ilógico que después del respaldo que Moisés ha recibido de parte del Señor, entonces esta gente no creyera que este hombre había sido elegido por Dios. Si, por ejemplo, ellos se ponían a mirar, Moisés había recibido respaldo del Señor para enfrentar al faraón. ¿Todos lo recordamos? El Señor lo respaldó en la salida de Egipto. Le abrió el mar, le hizo un montón de milagros. Y todos los eventos que el Señor le había hecho y que los israelitas habían presenciado. Dudar de Moisés, diría yo, es tonto y de necios. Sin embargo, el Señor dice: no, estos no creyeron ya con eso. Voy a enviarles una señal más. ¿Cuál es la señal que el Señor les pide en este momento? Para que ustedes más o menos se pongan en contexto, y ahorita lo vamos a ver más profundamente. Porque uno ve que dice que el Señor les pidió 12 varas, y uno dice: bueno, pero una de las varas retoñó, ¿y eso qué? Pues haga de cuenta que usted coge el palo de la escoba de su casa, ¿cierto? Y lo reúne con 12 palos de sus vecinos, y usted dice: vamos a ver quién cree en Cristo. El que le salgan al otro día manzanas y limones a ese palo es de la familia que cree en Cristo. Bueno, eso fue lo que sucedió con Aarón. Ese palo que estaba seco y muerto, al otro día amaneció vivo. ¿Entienden? Esa es la cuestión. Entonces, básicamente el Señor lo que les pide es marcar las varas con los nombres de cada patriarca, de cada tribu, y obviamente con el de Aarón también, que pertenecía a la tribu de Leví. Recordemos
que la tribu de los levitas eran los que podían servir en el templo del Señor, y con el propósito básicamente de que en este caso Moisés hiciera la intervención con Aarón en el caso de que el pueblo necesitara, digamos, de hacer algún sacrificio frente al Señor. Ese era el propósito de este pueblo levita. Este texto nos muestra que tanto Moisés como Aarón fueron elegidos por el Señor, claramente, ¿cierto? Eso, digamos que es el propósito fundamental de ese texto. Por eso le puse el título, Pruebas de la elección divina. Entonces, hoy vamos a ver tres verdades de la elección de Dios. Tres verdades de la elección de Dios. Permítame, lo pongo acá, muy bien. La primera verdad, el Señor es el que elige. El Señor es el que elige, o el Señor elige. Esa es la primera verdad. El versículo 2 al 5 dice: diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Versículo 4. Colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. Escuchen esto. La vara que retoñe será la de mi elegido. O sea, la vara que está muerta, que retoñe, esa será la elegida. Es muy claro, mis hermanos, que el Señor quería mostrarle a todos los israelitas que la posición de Aarón había sido establecida por Dios mismo y que nada había tenido que ver Moisés en esa elección. Es más, piensen en algo, ni siquiera había elegido a Aarón, escuchen esto, por ser un buen hombre o por ser un hombre capaz. Era todo lo contrario. Si lo recordamos, la Biblia registra que Aarón fue el que hizo el becerro. Y sin embargo el Señor lo eligió. Sí. Y es más, el Señor se hizo responsable de ese hombre que había cometido esos errores, lo regenera hasta hacerlo apto, digno para el trabajo de sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos que Aarón estaba haciendo un buen trabajo? Porque cuando leíamos el capítulo 16 ayer, Aarón fue el que separó entre los vivos y los muertos y hizo propiciación para que el Señor no siguiera matando. Ese era el propósito del trabajo del sumo sacerdote: detener y aplacar la ira de Dios. Vimos el fruto del trabajo de Aarón. Entonces, ahora, esta es una verdad que prevalece en el pacto de la gracia. Es Jesús quien elige a los que harán parte de su reino. Así como en el antiguo pacto, el Señor eligió a esos hombres para que dirigieran su pueblo y eligió a quienes iba a salvar, porque acuérdense que aquí había matado ya un montón de gente y otro montón de gente iba a quedar por fuera de la tierra prometida. Eso nos muestra que el Señor es el que elige, que de la misma manera Jesús ha elegido en el pacto de la gracia a los que harán parte de su reino. Y le aclaro, no es porque usted sea bueno, no es porque usted sea inteligente, no es porque usted sea más o menos pecador que los otros. No es porque usted sí ha entendido la Biblia. No. Ni siquiera es porque usted se arrepienta. La elección del Señor, la elección suya, mi elección, la realizó Dios antes de que hiciéramos lo bueno o lo malo. Porque Él sabía que todos sin excepción íbamos a pecar. Para certificar lo que yo les estoy diciendo, voy a publicarles Romanos capítulo 9, versículos desde el 10 hasta el 12 y luego segunda de Tesalonicenses. Ahí lo publico y ahora lo voy a leer. Perdón. Dice Romanos 9:10. No solo eso, miren esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Elección, mis hermanos. Es el Señor el que elige, no en base a sus obras.
No en base a lo bonito o lo gordito que usted sea. No, el Señor lo elige porque Él es soberano y puede elegir. Les repito, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, cuando no habían nacido, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Eligió antes de que hicieran nada. Exacto. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14, que también se los publiqué, dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio, escuchen por favor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante, ¿no? El Señor, por medio de su palabra, yo no tengo que inventármelo, mis hermanos. Él elige a quién quiere salvar, Él elige a quién quiere utilizar y a quién no. Es el Señor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta como una verdad sobre la elección de Dios. Segunda verdad de la elección de Dios: el Señor da vida. Segunda verdad: el Señor da vida. Dice el versículo 8 hasta el 9. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, o sea de Aarón, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y la puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. Este es un milagro impactante, mis hermanos. Debemos entender que las 12 varas eran 12 palos secos, muertos, que fueron puestos frente al arca del pacto, y solo una de esas varas, la de Aarón, retoñó, dio vida, como prueba para que los israelitas entendieran que Dios había elegido a Aarón. Pregunto, ¿quién era Aarón antes de que Dios lo eligiera? Respuesta: no era nada. Era un esclavo, era un muerto que estaba en Egipto. Ahora, en este texto se encuentra una sombra de Cristo. Les recuerdo, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a ser Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es una sombra? Escuchen, porque Jesús fue elegido de entre la Santísima Trinidad para venir a la tierra como siervo. Cuando los israelitas lo vieron, ¿qué hicieron con Jesús? Murmuraron, se quejaron, se amotinaron y lo mataron. El Señor mostró que Él era el elegido y por eso resucitó al tercer día entre los muertos, al igual que esta vara, que también resucitó. Es por eso que ahora Cristo intercede por nosotros, aunque Jesús no pertenecía a la tribu levita. Si ustedes siguen la genealogía de Jesús, Él no viene de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón, de la cual tenían que venir los sumos sacerdotes. Él es un sumo sacerdote, Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para que entiendan esto, luego pueden leer Hebreos 7 completo, es algo complejo, pero se los explico así cortamente. En Hebreos 7 explica que Melquisedec fue un sumo sacerdote en el tiempo de la ley, pero que no pertenecía a los levitas, fue antes de la ley. Él se le apareció a Abraham y Abraham le pagó el diezmo a él. Y lo describe como un hombre que no tiene padre, ni madre, ni principio, ni fin, a Melquisedec. Y luego el texto en Hebreos nos dice que por eso Melquisedec es tipo de Cristo, de ese sumo sacerdote, el cual no tiene principio ni fin, o sea, es Cristo, que no tiene ni principio ni fin. Es decir, Jesús llegó a ser sumo sacerdote porque venció la muerte y vivirá para siempre. Esa es la prueba de que fue elegido. O sea, así como Aarón, en este caso Moisés, tuvo que presentar la vara de Aarón como prueba de que había sido elegido, Jesús presentó su vida, su resurrección como prueba de que había sido elegido por el Padre.
Así, de esa manera, y para que lo podamos ver a través del texto y que nosotros nos sintamos identificados con esto, debemos entender que por medio de Cristo, en esa obra que Él hizo, ahora nosotros tenemos vida eterna. Leamos los de Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, escuchen esta palabra, niños. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Es una pregunta que lanza el Señor ahí. Se la está lanzando a una mujer. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Aquí acaba de resucitar a Lázaro. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué pregunta para nosotros, mis hermanos? ¿Qué texto? Vamos a la tercera. Entonces, sabemos 3 verdades sobre la elección que Dios realiza. La primera es que el Señor elige. Y ya lo tenemos súper claro, ¿cierto? No elige ni porque usted sea bueno ni malo, porque todos somos malos, todos vamos a pecar. Entonces el Señor no elige en base a eso. No va a elegir en base a sus obras, no es porque usted monte un orfanatorio, ¿cierto? No es porque usted le dé mercado a su vecino, no lo va a elegir por eso, ¿cierto? Lo elige en base a su misericordia. Él elige como Él quiere. Él escoge antes de que usted haga lo bueno o lo malo. Antes de que nazca, Él ya nos había escogido. Segunda verdad, el Señor da vida a quien Él quiere. Y aquí lo vemos claramente, que Aarón lo respaldó con la vida en esa vara para que fuera certificado que él había sido determinado por medio de Dios como jefe de ese pueblo, como sumo sacerdote. De la misma manera, Cristo, por medio de su resurrección, certificó que había sido elegido por Dios. Tercero, el Señor quita la vida. Tercera verdad sobre la elección, el Señor quita la vida a quien Él quiere. Dice el versículo 12. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Los israelitas, mis hermanos, al ver toda la situación, llegaron a una de las conclusiones que más nos cuesta a los seres humanos aceptar. No somos dueños de nuestras vidas, el dueño es Dios, y Él decide quién vive o quién muere. Él decide quién se salva o quién se condena. Le guste o no, esa es la verdad. Por eso el pueblo judío concluye: todos moriremos. Es decir, ellos habían entendido que como todo Israel había pecado, se había sublevado, ya no dependía de ellos seguir viviendo. Entendían que en cualquier momento, perecerían. Pero es aquí donde aparece Dios. Cuando ellos se sintieron así, que ya no había ninguna oportunidad, ahí es donde aparece la misericordia de Dios. Y decide, por fidelidad a las promesas dadas a Abraham, conservar la vida de una parte del pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Escúcheme, que con un corazón arrepentido y sincero digamos esas palabras que dijeron los israelitas: estamos totalmente perdidos, vamos a morir. Cuando eso se haga evidente, la misericordia de Dios aparecerá. Leamos Romanos capítulo 9, versículos 15 hasta el 21. Miren esta belleza para complementar lo que dijimos ahorita. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Ese es el Señor. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Yo quiero repetirle ese versículo. Grábeselo. Por lo tanto, la elección que Dios realiza no depende del deseo humano ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Eso le debe dar paz a sus corazones, con sus familiares que todavía no se convierten. Es una elección de Dios el día que transforma un corazón. Porque la Escritura dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.
Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece el corazón de quien Él quiere endurecerlo. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Como decían los israelitas, todos estamos muertos. Versículo 20. Respondo, dice Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas al Señor? ¿Acaso le dirá la olla al barro que la moldeó, ¿para qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? Mis hermanos, el faraón tuvo la oportunidad de arrepentirse, al igual que Judas. ¿Sí lo recuerdan? Ellos dos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. ¿Cuántas veces fue Moisés a decirle, señor faraón, deje ir al pueblo de Israel? Ya no se enfrente más a Dios, que va a terminar mal. Pero él no hacía caso. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Claro que sí, pero ellos no querían humillarse y reconocer su error. Uno murió ahogado, el otro murió ahorcado. Los dos están en el infierno. Debemos recordar el texto de ayer. Todo Israel iba a ser consumido en llamas, porque todo Israel se merecía ese juicio. Ahora piense en su vida y sea sincero. Si Cristo viene ahora mismo, ¿qué encontraría en su vida? ¿Mentiras, quejas, groserías, lujuria, pecado? Si es así, entonces nuestro destino es el mismo de los israelitas. Y es por eso que necesitamos a Jesús, que ha sido elegido como nuestro intercesor. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te damos gracias por la manera como has permitido que terminemos este día, Señor. Hemos escuchado tu palabra en la mañana y en la tarde, Señor. Ha sido un día dedicado para ti. Gracias, mi Señor. La verdad no lo merecemos, Señor. Sabemos que la Biblia describe que en el cielo, Señor, es un lugar de continua adoración. Tal vez por eso muchos no irán a ese lugar, porque no les gusta adorarte, ni hablar contigo, ni cantarte. Y en ese lugar estaremos día y noche adorándote. Eso dice tu palabra, Señor, y estamos alegres por eso. Gracias por las canciones que nos permitiste hoy cantarte en el culto. Fueron hermosas, Señor, y son para ti, mi Dios. Son para tu gloria, son para tu honra, Señor. Gracias por la palabra que pusiste en la boca del pastor Ángelo. Lo ungiste con tu Santo Espíritu, escuchaste nuestras oraciones, Señor. Es impresionante. A veces no medimos, Señor. Tal vez muchos de los que escucharon esa palabra hoy se convirtieron y otros acaban de ser enjuiciados por ti, Señor, por no aceptar tu evangelio. Hoy te pido con la palabra que acabamos de predicar, Señor, que nosotros entendamos la verdad que tú nos estás hablando hoy, Señor. Tú nos has elegido y no entendemos la magnitud de lo que está sucediendo. Entre millones y millones de personas que existen en este mundo, más de 7,000 millones, tú nos elegiste desde antes de que naciéramos e hiciéramos lo malo o lo bueno. Antes de que pecáramos ya nos habías elegido, esa es tu bondad. Antes de que hubiéramos pecado ya habías mandado a tu Hijo para salvarnos. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no agradecerte? Si tú nos elegiste, Señor, si tú elegiste al Hijo entre la Trinidad para venir a la tierra, y Él certificó pagando con su vida y resucitando entre los muertos, que había sido elegido por ti, Señor. Señor, tú que nos puedes quitar la vida hoy, ahora mismo, Señor, ante ti nos humillamos. Nos sentimos indefensos, Señor, porque nosotros no podemos hacer nada. Como decía el pastor Ángelo, a su tiempo su pie resbalará. Si estamos jugando con el Señor, basta con que Dios voltee un poco su mano y resbalaremos al infierno. Ni cuenta nos daremos cuando estemos en ese lugar. Todo se habrá perdido. Por eso hoy es un día de arrepentimiento, por eso hoy es un día de decisiones. Permite que nosotros tengamos una disposición total para entender que tu palabra nos está hablando
que tal vez el juicio que viene a la tierra es peor que el que acabamos de vivir, y tú nos estás hablando directamente, Señor. Tú estás desesperado por tu pueblo, para que tu pueblo se arrepienta y crea, para que tu pueblo te busque y pueda salir de este juicio que se acerca, Señor. Tú nos estás avisando, Señor, y seguimos siendo necios, y seguimos cerrando. Todo el que me escucha, arrepiéntase y crea. El tiempo se está terminando, mi Dios. Sabemos que tú vienes pronto, amado Jesús, y queremos estar listos, Señor. Queremos estar listos, Padre. Ayúdanos a crecer en santidad, Señor, en amor, en gracia, en entendimiento. Ayúdanos a no perder tiempo en las cosas de este mundo, sino que proclamemos tu palabra y que la proclamemos sin ninguna vergüenza, en todo tiempo, Señor, en todo momento. Padre, levanta nuestras cabezas y ayúdanos a hacer tu obra, a levantar tu reino, Señor, como corresponde. Ayúdanos a vivir en santidad. Protege a aquellos que predican tu evangelio, que predican la sana doctrina. Permite que ellos te conozcan más y más, que se enamoren más y más de ti, Señor. Danos de tu Santo Espíritu. Provee para nosotros, Señor, sabiduría que proviene del cielo. Permite que cuando nuestra boca se abra, Señor, sea una espada que traspase los corazones de aquellos que no entienden, que necesitan arrepentirse y buscarte con un corazón sincero, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por esta oración. Ponemos en tus manos esta semana de trabajo, Señor. Protégenos, guárdanos de la tentación. Permite que aprendamos a apartarnos del pecado. Controla nuestra ira. Dobléganos, Señor, día por día. Transfórmanos, Señor. Trabaja en nosotros. Señor, haz con estas ollas de barro lo que tú quieras hacer, mi Señor. Transfórmalas como tú quieres. Señor, si tú quieres destruirlas completamente y volverlas a construir, hazlo, mi Señor. Pero te pido que hagas tu obra también en aquellos que todavía no te conocen o que se han apartado de ti, los que vemos diariamente apartados de tu palabra y pecando. Te pido perdón por ellos. Intercedo por ellos, mi Señor. Escúchanos, nos duele ver los que van al infierno, Señor. Escúchanos. Por favor, escúchanos, Señor. Escúchanos, Dios. Intercedemos por nuestra familia, Señor. Intercedemos por ellos. Escúchanos, como escuchaste a Aarón, Señor. Escúchanos por el nombre de Cristo. Escúchanos. Por favor, te rogamos por aquellos que se han desviado de la fe, Señor. Tráelos de nuevo a tu redil, mi Dios. Gracias, Señor, por la paz y la tranquilidad que nos das de saber que si vinieras hoy, iríamos a tu reino eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu elección. Amén y amén. Gracias a cada personita que se nos conectó en esta noche. Nada, que descansen, que Dios los bendiga muchísimo y hasta mañana. Que estén bien.